Yo le agradezco mucho a Ángel Verdugo que nos haya permitido, pues en este tiempo en el que normalmente escuchamos su comentario, hacer la entrevista con la directora general del Metro. Entonces, Ángel, vamos a hacer lo siguiente. Hablamos 5 minutos, hacemos un corte y regresamos para otros 5 minutos. ¿Te parece? Ningún problema, Pascal. Yo aprendí hace muchos años cuando era joven, que yo fui joven también, que el jefe es el jefe aún en traje de baño. Entonces yo me adapto, no hay ningún problema. Gracias, un gusto tenerte aquí como todos los días. Igualmente. Antes de entrar al tema de hoy, unos apuntes más o menos rápidos. El primero, se acabó la ilusión de ese señor ya en sus últimos años, el señor Bernie Sanders, ya la ilusión que ilusionó, valga la redundancia, a una buena cantidad en México de los políticamente correctos que veían en este señor la revolución que no hicieron aquí cuando jóvenes. El señor se desfonda, los electores norteamericanos han decidido por el centro, la mesura, la prudencia, pero también la experiencia al frente de la gobernación. Después de esta gobernación de Donald Trump, han preferido, al menos así lo indican los números a la fecha, ya no irse por los extremos. Ya no irse por los extremos. Yo creo que en ese sentido es una buena noticia. ¿Qué va a suceder en México? Yo creo que deberían los especialistas en Estados Unidos de la Secretaría de Relaciones Exteriores dibujando algunos escenarios, porque no creo que vaya a ser fácil para México con un presidente demócrata. No estoy diciendo que va a ganar el señor Joe Biden, pero sí valdría la pena tener consideradas esa eventualidad. Muy bien. Vayamos ahora a otro apunte muy rápido, Pascal. Ayer vi algo que me preocupó más de lo que ya normalmente ando estos días. Yo soy de la idea, como alguna vez respondió el cordobés hace muchos años, para aquellos que tengan menos de 60, 65 años, les informo que el cordobés fue uno de los 2 toreros españoles que llegaron en los años 60 a México a sacudir la fiesta brava. El otro fue Paco Camino. 2 estilos totalmente opuestos. Cito al gran clásico Pepe Alameda, que era el mero mero en esto junto con Paco Malgesto. Y en una entrevista, 2 estilos muy diferentes. Paco Camino, el esteta de la arena, un hombre refinado en su toreo, y el cordobés, un hombre desparpajado, pero como diría Paco Sea, con unos cataplines que necesitaba una carretilla para llevarlos. Un hombre arrojado hasta lo peligroso. Y en una entrevista que le hicieron, no recuerdo si fue el mismo Pepe Alameda o alguna reportera, le preguntaron, uno de los 2, Matador, le dice, ¿qué es lo que se necesita primero para ser torero? Parecerlo, le dijo, ¿no? Yo, parafraseando al clásico Manuel Benítez el Cordobés, diría, ¿qué se requiere en México para ser un buen secretario de Hacienda? Parecerlo. La conferencia de prensa ayer ofrecida, si es que a eso se le puede llamar conferencia de prensa, por el sedicente secretario de Hacienda y por el subsecretario, era todo menos una conferencia de prensa por un subsecretario de Hacienda y un secretario de Hacienda. Parecían, yo no sé, quizá algún jefe de departamento que estaba organizando un fin de semana a Las Estacas o a Temisco, algún balneario ahí, pero dice uno, ese que está ahí, en un ambiente que parecía, no sé si era la cueva de Drácula, sombrío, no sé qué área sea de la Secretaría de Hacienda, pero parecía la residencia de los Monsters o alguna cosa así, dice uno, ¿cómo puede alguien en ese ambiente y con ese... Y con la información que hay, Ángel. Y con la necesidad de información y de un mensaje positivo, 2 personajes que parecía que estaban ahí con alguien que les ponía una pistola en la nuca, en la parte... Ángel, déjame hacer un corte y regresamos para que me sigas contando tus impresiones, le cuentes a la audiencia tus impresiones de qué vimos ahí. De qué vimos ahí. Perfecto, con mucho gusto. En esta conferencia de prensa de
el secretario Arturo Herrera que efectivamente, como dice Ángel Verdugo, se requería, era importante que mandara un mensaje tranquilizador, no tranquilizador en el sentido de decir no va a pasar nada, porque bueno, eso Pero pues, sí de optimismo. no, pero sí de optimismo, de decir, a ver, estas son las medidas que vamos a tomar para que efectivamente México pueda salir bien de este trance del derrumbe de los precios del petróleo, de las bolsas y del peso. Regresamos enseguida para continuar escuchando a Ángel Verdugo. No se vaya. Ya estamos de vuelta aquí con Ángel Verdugo, que nos estaba dando sus impresiones sobre la conferencia de prensa de ayer de Arturo Herrera, secretario de Hacienda. Nos decías, Ángel, eso no parecía una conferencia de prensa del titular de Hacienda. Yo creo, Pascal, que un elemento fundamental de los funcionarios de cualquier gobierno es respetar su propia investidura y también la del gobierno para el cual prestan sus servicios. México es la economía 15 del mundo, Pascal. O sea, no somos un país menor, somos un actor importante en las grandes corrientes o flujos comerciales en el mundo. Tenemos 125 millones de habitantes o lo que determine el censo una vez que den a conocer los resultados. Pero esto que vimos ayer es una falta de respeto. Dos personajes con un lenguaje corporal que exhibía temor, cierta cobardía o decir, bueno, es que a mí me pusieron aquí, pero yo no quería estar. Con un aspecto de esos, yo les decía a ustedes fuera del aire que yo soy calvo y con estoicismo y valentía acepto mi situación, pero estos de que se echan el pelito de la nuca para la frente, para disfrazar, les digo, señor, usted es un funcionario, usted no es un artista, no es un personaje que conduzca algún programa de variedades. La verdad fue lamentable, Pascal, y el mensaje que se envía con algo que voy a comentar ahorita de la Cámara de Diputados, la preocupación que ya era alta, yo creo que se eleva. ¿Y cuál es ese otro elemento? Ese otro elemento, Pascal. El presidente planteó incluso desde antes de tomar posesión, que iba a hacer hasta lo imposible para impedir que los conservadores regresaran a la situación previa. Dicho de otra manera, iba a poner en la Constitución una serie de programas asistenciales, etcétera, para que no se movieran, para que no los pudieran revocar. Aquí... Ojalá pusieran también de dónde va a salir el dinero, ¿verdad? Porque ahí llegamos al punto. Sí. Dice él, es que los que se opusieron fueron los del PAN. ¿Cómo es posible que se opongan a las becas, a esto y a esto y a esto? No es que se opongan a las becas, es la sensatez que debe privar en las finanzas públicas, Pascal. Si estas personas que ciega y acríticamente aprueban esta iniciativa, que es una soberana tontería y que además mina la ya de por sí débil situación de las finanzas públicas, las proyecciones que ha elaborado tanto el CONAPO como el Centro de Estudios Demográficos del Colegio de México encontrarán que hay un crecimiento casi del 4% de los mayores de 60 a 65 años. ¿Dónde está un cálculo muy ranchero, si quieren, Martín y Pascal, de lo que va a costar en los próximos 5 o 10 años, para no irnos más lejos? ¿Cuál es la situación que va a pasar con la llegada de los jóvenes secundarianos a la preparatoria? Por ejemplo, lo que va a costar, ¿de dónde saldrían esos recursos? Dicho de otra manera, las presiones fiscales, presupuestales, no van a ser para el próximo gobierno, ya se van a dejar sentir en el 21, el 22, el 23 y el mismo 24. En las condiciones actuales, prácticamente un crecimiento que vamos a estar muy cerca de cero. En las condiciones de incertidumbre en el mundo, hoy, por ejemplo, los analistas más optimistas dicen que al menos se van a requerir de 6 a 8 meses para intentar regularizar los flujos de ensambles, subensambles, etcétera, en el mundo. Y nosotros le estamos poniendo eso. Y el presidente ufanándose de la peor estupidez económica en relación con las finanzas públicas que yo he visto en decenios en este país. Evidentemente algo grave está pasando, Pascal, Martín, en estos momentos en México. Y lo que más me preocupa de todo esto, Pascal, es el silencio cómplice de tantos. Tantos callan de una manera cobarde, abyecta,
Y dicen, y le echan el caballo encima a los únicos que votaron con sensatez, que son los del PAN, y creo que uno del PRD, y 2 abstenciones, alguna cosa así. Y los demás callaron, asintieron a algo que pondrá, repito lo que dije hace un momento, la debilidad de las finanzas públicas, porque es una mentira que estén fuertes y sólidas las finanzas públicas. Hemos comentado contigo, Pascal, y con Martín en años anteriores, el problema que significa las aportaciones pensionarias. Un crecimiento del 14 o 15% anual nominal. Eso el año que entra van a significar 150, 170 mil millones de pesos, y el otro año otros más. De tal manera, dice uno, ¿de dónde va a salir eso? Y eso parece no importar al presidente, pero también a esos que les llamó, no yo, Porfirio, les llamó lambiscones, y es la última que les dejo pasar, dijo. Esto es lo que tenemos, Pascal, y ni modo, hay que aguantar, y como diría el Cuervito Zamora, agárrate, Genoveva, que vamos a cabalgar. Ángel, pues sí, preocupante que en primera instancia, ayer ya el presidente se refería al uso de la segunda parte del Fondo de Estabilización. Dalo por hecho eso. Bueno. Ya, se acabó ese dinero. Porque no va a alcanzar. Por supuesto. Claro, sí. Y no puede decir, están garantizados el 100% de los ingresos. No es cierto, es una Cuando tienes mentira, que echar mano de un recurso extraordinario, evidentemente no te alcanza. Es que no te alcanzó. Así es. Es que no Nos vemos mañana. Gracias, Ángel Verdugo.